Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers. En esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy veremos algo que quizás muchos de ustedes ya lo sepan, lo tengan claro, hoy quizás no. Bien, vamos a hablar del tema del nuevo sistema, que ya hace un tiempito que está activo, las instalaciones del castillo y la nueva moneda que necesitamos, que es esta, bien, que vamos a tener que conseguirla. Y hay dos formas de conseguirla, una forma gratuita y otra forma de pago. Bien, por lo tanto es muy importante e interesante para todos. Bien, acá tenemos que a medida que vamos invirtiendo estas monedas en distintas cosas, por ejemplo en este campamento mercenario, a medida que lo subimos de nivel nos va a permitir desbloquear una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta u octava fila de mercenarios y vas a poder reclutar mayor cantidad de mercenarios. Luego con las mismas monedas vas a poder habilitar estos otros que también te van a ayudar para darte otras bonificaciones. Bien, por ejemplo acá te dice índice de eliminación de todos los tipos de unidades, pasa del 0.0 al 1% y todo así. Bien, prácticamente te da como quien dice bonificaciones que te ayudan a tener algunas ventajas en el juego. Luego vamos a tener, por supuesto, mismo aquí adentro en las instalaciones, este tipo de niveles, donde el nivel 4 te permite tener velocidad de curación más 2%, luego el nivel 5 te permite tener capacidad del hospital. Si vamos para atrás tenemos estos otros, bien, ataque de todos los tipos de unidades 1% adicional, defensa 1%, salud 0.5 y acá velocidad de curación. Acá en el nivel 5 capacidad del hospital, o sea el hospital puede curar más tropas, más unidades, ataque de todos los tipos de unidades 1%, defensa. Bien, todas estos niveles a medida que vayamos desbloqueando nuevas tecnologías, o por decirle alguna cosa, bien, no sé cómo decirle, niveles sí, tipo tecnología, bien, estos ítems que podemos obtener acá en las instalaciones nuevas del castillo, que no solo nos permiten prácticamente obtener los mercenarios, sino que acelerar en este caso la velocidad de construcción en el nivel 1, pasar al 2%, y todo esto te va a ir dando más y más bonificaciones. Bien, esto es muy importante. Producción de los recursos, en este caso mina de oro, más 10%, y todo así. Taller de carpintería, producción de los campamentos de madera, 10%, y así. Bien, no solo vas a obtener los mercenarios, sino que te va a dar distintos tipos de bonificaciones. Acá prácticamente la parte económica, y acá de este lado vas a tener bastantes cosas militares. Reducción del índice de pérdida, o sea, perdemos menos unidades en el combate. Acá tenemos índice de eliminación de todos los tipos de unidades, esto es que le matamos más tropas al enemigo. Ataque de todos los tipos de unidades, defensa y acá salud. Son las tres estadísticas más importantes prácticamente del juego que las podemos bonificar. Velocidad de entrenamiento, esto lo que hace es ayudar a que el entrenamiento de nuestras unidades demore menos. Fíjense que vamos en la mitad, 5 de 10, y prácticamente tenemos para seguir subiendo. Acá por ejemplo capacidad de entrenamiento, o sea entrenamos más unidades, esto también es muy importante tenerlo. Y bueno, todas estas cosas nos pueden ayudar en nuestro progreso a crecer muchísimo más rápido. Como todo en este juego, el poder comprar paquetes nos ayudará a prácticamente avanzar muchísimo más rápido. Bien, vamos a la parte de las instalaciones del mercenario. Bien, este edificio que se llama campamento mercenario lo vas a poder construir y desbloquear una vez que tu ciudad, este edificio centro urbano, llegue al nivel 26 y alcances lo que es la era gloriosa, que prácticamente vendría a ser la última era. Como lo sabemos, acá lo vemos, bien, estamos en la edad gloriosa, bien, la etapa 5, la era 5, prácticamente la última. Bien, y este centro urbano nivel 26. Ya vas a poder construir este edificio y vas a tener técnicas mercenarias o contratar mercenarios. Para contratar mercenarios sí o sí tendrás que venir al castillo y por lo menos subir un nivel en campamento mercenario. Mejor el campamento mercenario para obtener contratos de mercenario, lo que te permite prácticamente contratar
a esa unidad mercenaria que luego vas a poder incorporar a tus marchas. Bien, en este caso van a poder ver que ya tenemos 2 desbloqueados. Tenemos al Inmortal Persa, que es un tipo de unidad. Bien, en este caso lo tenemos acá. Aumenta el daño de habilidad de todos los héroes de la tropa en un 2% el Inmortal Persa. Bien, voluntad de acero. Acá vamos viendo la tropa recomendada, que viene a ser prácticamente la infantería. Bien, acá prácticamente tenemos de la espada, de los espadachines, daño verdadero. Te recomiendo utilizar al Rey Arturo, es muy pay to win. Esta marcha la vas a tener que intentar, si no tenés al Rey Arturo, sustituir sí o sí. No sé, podrás sustituirlos por un Miyamoto o colocar algún otro héroe que tengas alguna opción. Bien, te hacen ciertas recomendaciones, pero bueno, no la podés tomar a rajatabla, porque si sos un jugador que no tiene al Rey Arturo, porque no sos una ballena tan grande de poder gastar 6.000 u 8.000 dólares en el juego, en el evento de la llegada del Rey Arturo, es imposible que utilices a esta tropa inmortal. Vas a tener que hacerle alguna variación a esta marcha. El juego, por eso siempre digo que hace muchísimas recomendaciones, pero por lo general se quedan cortas. Por ejemplo, el juego te recomienda que utilices a Judy con Triwana y Mehmed. Nosotros por lo general recomendamos utilizar a... Si sos de pago, podés utilizar a Miyamoto. O sea, si tenés a Miyamoto, por supuesto, Miyamoto principal, a Mehmed acá, y quizás Triwana la colocas acá, o a Judy la colocas acá. Eso ya más o menos vas a ir variando y probando. Bien, cómo podés ir sustituyendo. Acá te da otra recomendación. Podrías utilizar a Judy principal, a Triwana o a Miyamoto y Mehmed. O sea, esto también vamos a ir haciendo pruebas con el servidor pionero, que llegará muy pronto. Bien, pero no quiero perder demasiado tiempo acá. Bien, acá son las otras unidades que tenemos. Si se fijan, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso tenemos 8 niveles que podemos desbloquear, y prácticamente nos va a permitir seguir entrenando tropas mercenarias que se van a adecuar mejor a tu juego. Bien, las vas a tener que ir seleccionando con cierto tiempo. O sea, no todas las recomendaciones que hace el juego de los héroes son las mejores. Bien, eso tenganlo en cuenta, porque el juego le va a recomendar lo que más gasta en varios casos. Bien, vamos a lo que les interesa seguramente, que es las formas en las cuales podremos obtener esa moneda tan necesaria. Bien, que han visto allí que necesitamos gastar. Y bueno, la primera forma o el primer método de obtenerla es en la tienda, que déjenme ver, es en esta. Bien, oferta por tiempo limitado de puntos de técnica. Bien, la moneda se llama puntos de técnica y los puedes obtener aquí de forma paga. A medida que vas comprando estos paquetes, se van a ir aumentando el precio. Y luego una vez a la semana, creo que ya hasta 100, 150 dólares, perdón, o 100, creo que sí son 100 dólares. Si yo quisiera comprar acá, por ejemplo, en este caso, debería gastar 299 monedas AP Coins, que en este momento no tenemos. Bien, eso ya deberían verlo ustedes. Esta es la forma, prácticamente, o una de las formas más rápidas de poder conseguir estas monedas, porque vas a poder comprar más paquetes y vas a poder obtener más de estas monedas para utilizar allí. La otra forma, si ustedes se fijan en cómo obtener, Emporio, que es estos paquetes, bien, te va a mandar aquí, bueno, que vengas a esta tienda y te va a poner estos paquetes así, que no tienen nada que ver. Vas a tener que ir hasta el que recién les había mostrado, que era uno de estos paquetes, en paquetes, y venimos hasta acá, oferta por tiempo limitado. Bien, y luego la parte gratuita es en lo que son las exploraciones. Bien, algunas misiones te van a dar, esta no, si se fijan te sigue dando las monedas o las medallas legendarias de Darío. Pero si vas a de atacar, por ejemplo, te da 12, bien, de estas monedas. Esta, por ejemplo, no te va a dar, bien, no te da. Algunas de estas sí puede que te dé, otras no, pero por lo general te dan 12. Y bueno, vas a tener que hacer una buena cantidad de estas misiones, gastar varios de estos puntos verdes, bien, estos puntos de resistencia. Vas a tener que gastar una cantidad considerable para conseguir la mayor cantidad de estas monedas que puedas. Bien, esto también se va a ir reiniciando cada cierto tiempo, y ahí prácticamente vas a obtener estas monedas de forma gratuita, que es una forma bastante fácil de conseguirlas, lo que te va a llevar tiempo, porque tenés que ir haciendo estas misiones la mayor cantidad posible todos los días.
Y bueno, y con eso vas a estar obteniendo esas monedas. Vamos a ver si hay algo nuevo acá. No, esto sigue igual. Acá prácticamente no te estarían dando nada de esto. Bien. Acá arena. Recién lo vimos. Acá no creo que tampoco tengan nada. Por ejemplo acá Misto. Acá ya tenemos estos héroes que puedes ver algunos héroes nuevos. Hasetsu es arquero. No sabemos todavía de qué temporada será este héroe. Bien, lo seguimos esperando. Creo que este era otro. Enrique V. Bien, hay héroes que te van mostrando, pero que todavía no llegan al juego. Les mostré unos héroes que se filtraron en el servidor nuevo, prácticamente que viene a ser la temporada 4, que en realidad le dicen temporada 3 de lo que es Gloria Estelar, este nuevo KVK, bien, que tenemos Gloria Estelar. Bien, acá prácticamente está en temporada 1. Imagino que estaba por terminar, le quedan pocos días. Bien, 12 del 5, aparentemente. No sé bien esto, aunque acá dice horario de resolución de la temporada 2. No, perdón, esto es que estamos en... o sea, el que está en el puesto 1. Perdón por cometer ese error. Este es el Imperio, el servidor que terminó en el puesto 1, que va ganando prácticamente este KVK. Y acá dice que el 12 del 5 del 2025, la temporada 2, a esta hora, se estaría resolviendo. Aunque acá prácticamente esos héroes, si nos fijamos, hay un evento que ya nos estaría mostrando. Que déjenme ver, es uno por acá. Advenimiento de héroes. Aparentemente ya estarían por llegar. Vista previa. Bien. O sea, reclamamos y supuestamente nos da esto. Ficha de reclutamiento de advenimiento legendario. En posición 7, bueno, puedes ir juntando más y más e irte preparando. Muchos dicen que van a ir por Mehmed, Carlomagno, y a lo sumo Masamusa, porque seguramente la mayoría de los jugadores Pay to Win van a ir por Ramsés. Pero bueno, habrá que ver. Prácticamente finaliza en un día, 18 horas con 47 minutos. Bien, esto te va preparando y seguramente más adelante aparecerá en este servidor. Prácticamente quiero pensar que va a aparecer estos héroes nuevos. Bien, este es el chat pit, por si algunos no lo saben. A mí, como creo que en esta cuenta no hay lo suficiente invertido, no estaría llegando todo el contenido. Algunas cosas nomás. Bien, pero bueno, más o menos esto sobre cómo se obtienen esas monedas que se necesitan. Y bueno, luego cuando subas lo que te había mencionado, tenés no acá, sino en lo que les había mostrado, contratar. Acá vas a poder contratar una mayor cantidad de mercenarios. Y luego aquí, técnicas de mercenarios, vas a poder investigar tecnologías. Acá en este caso hay 3. Por ejemplo, tenés esta que es aumenta la bonificación de la salud de la caballería, aumenta la bonificación del daño de la caballería. Hay varias tecnologías que tenés que ir viendo. Dura 5 días la primera. Bien, por ejemplo, este otro va a demorar más, 11 días. Por lo tanto, esto quizás sea un poco también pay to win, o tengas que prepararte con tiempo suficiente, porque acá te va a requerir una buena cantidad de aceleradores si querés hacerlo lo más rápido posible. Acá los jugadores que pongan dinero van a poder prácticamente avanzar más rápido. Por eso yo decía la otra vez que si bien tenés la forma free to play de conseguir esas nuevas medallas o monedas, o como le quieran llamar, que utilizamos en las instalaciones del castillo para desbloquear no sé, esos ítems, o como le quieran llamar, que puedes conseguirlo de forma free to play y de forma paga. O sea, quien pueda pagar prácticamente tiene ventaja, porque va a poder comprar los paquetes y hacer las misiones para obtener la moneda más rápido. Y luego van a tener que investigar tecnologías acá, que un jugador que pueda meter muchísimo dinero seguramente en algún momento va a poder maxear esto y va a tener a estas tropas con los niveles máximos, que van a estarle dando una enorme cantidad de bonificaciones de los piqueros mercenarios. En este caso, bien, bonificación de ataque, o sea, va a ir subiendo. Y esta es la etapa 1, luego van a tener la etapa 2, donde si la pueden maxear, que seguramente les va a llevar algún tiempo. Bien, acá tenés a 120. Bien, aparentemente todos estos niveles llegan a 120 niveles. Y acá lo mismo, que esto lo que hace es prácticamente implementar un sistema más pay to win. O sea, un sistema adicional que puede ser en gran medida pay to win,
para aquellos jugadores que tenían todo maxiado ya y no tenían nada que hacer. Bueno, ahora tienen esto y van a seguir gastando en comprar aceleradores, recursos y todo eso para invertir acá y tener esto al máximo nivel. Bien, pero bueno, monedas, ya pueden obtener esta moneda de forma gratuita. Bien, los puntos de técnicas los van a poder obtener ahí. Y acá te dice explorar, o sea, en la exploración hacer esas misiones, te va a mandar acá. Y si no, paquetes. Comprar esos paquetes de forma semanal, que no sé si tendrán un tope, me imagino que sí. Llegarás a los $100 y después con el tiempo se irán reiniciando. Y listo. Bien, imagino que debe ser de esa forma. No llega a comprarlos el máximo, ¿no? No llega al máximo. Imagino que quiero pensar que en algún momento van a agregar algún evento o algo, alguna forma más free to play, o no sé de qué manera, para que se puedan seguir obteniendo, pero quién sabe. Bien, acá tenemos todos los pases de batalla. Bueno, misiones. Y bueno, y así ir viendo todos estos temas. Acá reclamar. Le podría dar reclamar todo en realidad, pero... Bien, acá por ejemplo, estos cofres también. Reclamarlos. Puerta de festival. Acá ya llegamos al máximo. Y después ya el paquete comprado prácticamente y te da todo. Bien. O sea, este evento prácticamente con todos estos niveles, que al fin han hecho caso, bien, dentro de todo, porque te dan alguna medalla en el básico, te tiran alguna medalla. Si bien es una, no es demasiado, por lo menos te dan una en el free, y en el pay to win te dan 3. Bueno, es algo, bien, han mejorado algo la recompensa, pero bueno, es así. Sorteo de la suerte, por ejemplo, acá. Esto siempre sale, pero no sé para qué, porque en realidad no da nada. Se puede empezar con eso. Ven acá los temas, puedes darle al gratuito. Y luego el de atrás. Bien. Y así, temas nuevos. Acá los temas. Puedes comprar alguno, decir, bueno, compro este. Tienes que tener la cantidad de monedas, ¿no? Vas a tener que ir ahorrando para conseguir los temas que quieras. Tema de la ciudadela, por ejemplo, están estos. Vas a poder comprar varios en posesión en este momento de este. A ver si lo podemos ver. Voy a hacer este, pero tampoco da demasiado. Acá estaría este otro. Y había otro. Este. Y este, por ejemplo. Vamos usando este. Y después no sé si hay alguno que dé bonificaciones. Creo que no. Creo que me estoy yendo un poco largo. Bueno, espero que les guste el video, que les haya resultado de utilidad para saber dónde obtener esas monedas y un poco sobre el tema de los mercenarios y eso, que tiene varios elementos pay to win, pero hay algunas cositas free to play. A lo largo, con largo tiempo, bastante tiempito de inversión, vas a poder llegar a esto. No olviden, nivel 26 de la ciudadela, este edificio. Y luego llegar a lo que es la era gloriosa y te va a dar acceso a este edificio y a las instalaciones. Como ustedes saben, todos los edificios que lleguen al cierto nivel van a tener para que les sigas mejorando. Bien, vas a tener que remodelación de la ciudadela, tenés que venir, invertir en que tenés los anteriores todavía, te sale esta cantidad de esas medallas y te va a desbloquear esas otras opciones. Bien, te desbloquea muchas bonificaciones y cosas adicionales, pero todo eso lleva un tiempo y una inversión a largo plazo, que como les digo, los jugadores, por ejemplo, quizás más free to play, van a poder llegar a esto y van a poder obtener acá nivel 30 y bueno, luego esto de velocidad de investigación más 12% y van a investigar muchísimo más rápido, y prácticamente lo que es el poder, van a tener más poder. Bien, van a tener un 15% de investigación. Por ejemplo, no sé, capaz que acá en remodelación van a tener, en este caso por ejemplo, defensa de la caballería, bien, más 17%, y lo mismo con las otras unidades. Todo esto da bonificaciones que con tiempo vamos a poder llegar, pero los jugadores
más pay to win van a obtenerlo mucho más fácilmente y más rápido. Bien. Muchos me preguntan cómo saber dónde termina el tema, lo del estelar. Acá te da la clasificación, por ejemplo. Bien, si vas acá, clasificación, acá te dice quiénes están en el 1. No, en esta no te dice nada. Pero hora de la resolución de la temporada, 2 del 6 del 2025, puntos de gloria. En realidad este no, porque ahora está el otro. Claro, este ya lo dejaron como obsoleto. Ahora tenés que venir acá. Y te lo dice acá, 12 del 5, 2025. Aunque no sé esta fecha qué tan es. Supuestamente, horario de resolución de la temporada 2. Seguramente recién inició la temporada 1. O está por iniciar la temporada 1. Vamos a ver todas las clasificaciones. Y... registro. Temporada 1, temporada 2. 7 del 4 al 18 del 5. No, sí, está. Y esto está medio loco. Claro, le falta todavía, aparentemente. 24 del 2 al 6 del 4. Más o menos habría que calcular un poco cuánto duran las temporadas. Creo que habían dicho como 40 días, así que habría que ver esa parte. Bien, del 7 del 4 al 18 del 5. Habría que ver bien eso. Y ahí, igual supuestamente ya debería estar por llegar en algún momento. O sea, aparentemente ya empezó. Claro, ya empezó la temporada 2. Por eso estamos viendo que tenemos prácticamente. Que acá por acá te decía 5 semanas aparentemente para los reinos que participan primera vez. Su temporada inicial puede ser más corta que 6 semanas. Habría que ver 6 semanas. Habría que ver esto. Si realmente termina durando esta cantidad. Bien. 6 semanas. O sea, calculen más o menos, vayan viendo su temporada 1. Si ustedes son reinos que están en la temporada 1, acá van a tener en el registro. Temporada 1, si terminó, no sé, en el 6 del 4, ahí ya más o menos 7 del 4 empieza la temporada 2. Y ahí vayan calculando que ya les tendría que estar por llegar. Si todavía no están terminando, fíjense en cuándo termina. Bien. Cuando termina su temporada 1. Y ahí ya van a saber para poder irse preparando. Por ejemplo, no sé, el domingo que viene termina su temporada 1. Ya saben que para el lunes, martes y todo eso, la primera semana de la otra, ya tendrían esos héroes que estarían por llegar. Vayanlo viendo. Así que bueno, espero que les guste, que les sirva. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un gran video. Sé que me fui un poco de tema, pero bueno, tenía que hacerlo. Así que muchas gracias. No se vayan del canal. Ya no sabía ni qué decir. Bueno, ahora sí, me despido. Gracias a todos.